La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. 7 de la mañana con 50 minutos. Continuamos llevándote mucho más de estilo Kiss. Vamos a hablar de economía. Como cada martes con nosotros, además hoy lo madrugamos, hoy lo hicimos despertar más temprano, está con nosotros el profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group, con quien vamos a hablar sobre un tema que por estos días es bastante debatido y está sobre la mesa, los BRICS. De hecho, veíamos no solo a la vicepresidenta y el canciller de Venezuela, sino también al presidente de nuestro país, que llegaba a Rusia para participar en esta cumbre. En el caso de Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, quien es ahora la presidenta del Banco de los BRICS, decía que este bloque ya era sumamente relevante, incluso más relevante, por ejemplo, que el G7. Sin embargo, veíamos al asesor del actual presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que decía que no estaba seguro, por ejemplo, o de acuerdo con la integración de Venezuela al bloque. Él decía que había que tener una concepción estratégica de las admisiones, que en este momento el mundo está viviendo guerras con potencial de convertirse en guerras mundiales y que los criterios de admisión son más importantes que el propio país. Pero vamos a tratar de entender la dinámica, lo que representan y qué son los BRICS. Así que, profesor, un gusto como siempre saludarle. Bienvenido tan tempranito. ¿Cómo está? Tío Aarón, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, sí, efectivamente este es un tema bien interesante porque la economía venezolana en estos días no está en su mejor momento y puede ser que estratégicamente una de las salidas que puedan tener algunos países sea asociarse o sumarse a grupos, bloques, comunidades o acuerdos, ¿no? En este caso hay que recordar que los BRICS, que es el acrónimo de varios países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es una asociación de países con gran poder económico que se funda pues en 2006, ¿no? Su primera cumbre se hace en 2009. Y lo que dice Celso Amorín es importante porque te das cuenta que incluso llegó a hacer el comentario de que no quería que el BRICS se convirtiera en un nuevo G77, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la escogencia fuese más algo estratégico que por cercanía política o inclusive por razones meramente ideológicas, ¿no? La intención es que los países que formen parte tengan que ofrecer, tengan estructura económica y no se conviertan quizás en el primo lejano o en el pariente pobre de este grupo de países que, por decirlo de alguna manera, lejos de aportar, tenga que ser ayudado. Pero ¿cuál es la razón de ser de los BRICS, profesor? ¿Y qué tan poderosos son los países que lo integran en este momento? Sabemos que hay otros que aspiran a adherirse próximamente, es el caso de Venezuela. Pero ¿cuál es la razón de ser de los BRICS y qué tan poderosos son quienes lo integran? Mira, para ver, los BRICS son naciones de economías emergentes. De hecho, cada vez que uno revisa el documento de Fondo Monetario Internacional, que recientemente el más actual salió el día de ayer, en esa clasificación que ellos hacen del mundo, la economía global, economías avanzadas y economías emergentes, siempre aparecen los países de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, Chile, Sudáfrica. Son naciones que tienen, o bien sea, mucho territorio, o mucha tecnología, o mucha capacidad financiera, o muchos recursos naturales, que se proponen como una vía alternativa a las grandes potencias que históricamente pues hemos conocido después de la segunda y tercera revolución industrial. La intención es crear un bloque de países que les permita tener criterios de elección, decisión en materia económica y financiera, porque los principales entes multilaterales están siendo llevados, están siendo copados por tomas de decisión por estos países que tradicionalmente hemos conocido como las economías avanzadas, ¿no? Entonces, bueno, más allá de una situación económica, bueno, también hay una razón histórica, una razón estratégica, e inclusive desde el punto de vista de la alineación en sus políticas, uh-huh, es una opción distinta, ¿no? Sí, a eso iba justamente Aarón Olmos conversa con nosotros, @AarónOlmos1. Hay además criterios ideológicos que conforman pues a los países que están siendo miembros de los BRICS. Mira, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, si uno se pone a ver,
el núcleo original, pues tú ves la cercanía que hay entre las economías y la visión ideológica de Rusia y China, por ejemplo, ¿no? La India, que es uno de los países con una de las mayores poblaciones del mundo, pero también una potencia tecnológica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Brasil, en América Latina, nuestro vecino, generalmente no se habla mucho de Brasil en términos de alianzas económicas, más bien se ve, históricamente vemos Colombia, vemos Ecuador, pero Brasil pasó de ser la novena economía del planeta a la sexta economía del planeta, ¿no? No solamente por su territorio, por su población, sino por el potencial económico que tiene desde el punto de vista de explotación y desarrollo. Por eso son naciones emergentes. Entonces sí, efectivamente hay una razón que los vincula ideológicamente. Sin embargo, pues aquí hay una visión de largo plazo a nivel político y a nivel económico. Profesor, Dilma Rousseff decía en unas declaraciones que ya los BRICS superaban al G7 en relevancia por su Producto Interno Bruto. Si hacemos el ejercicio comparativo, ¿en qué se diferencian o se asemejan los BRICS y el G7? Porque además, bueno, evidentemente los integrantes son diferentes, pero además, ¿cuál de los dos tiene más relevancia, por ejemplo, en este momento? Mira, históricamente el grupo de los 7 está conformado mayormente por países potencias, ¿no? Pudiese tener en estos momentos más relevancia que los BRICS, ¿no? Si bien los BRICS tienen unos cuantos años, el G7 tiene mucho más tiempo, ¿no? Recordemos que en el G7 ¿quiénes están? Canadá, Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia, Japón, Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna manera son países que están presentes tanto en Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros entes multilaterales importantes, ¿no? Que a nivel de criterios de tomas de decisión y desarrollo económico no son fundamentales. Entonces, si de alguna manera el 7 todavía tiene mucho poder y preponderancia y relevancia en la toma de decisión a nivel global, en la orientación, por ejemplo, de estas agendas que vienen de las Naciones Unidas y todo esto, los BRICS se proponen o se plantan como una alternativa distinta que quizás no tiene la misma visión ideológica o histórica, ¿no? Que eso es importante ver ahí siempre. Escuchan al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. ¿Usted cree que sea probable que Venezuela logre ingresar a ese bloque? ¿Qué implicaría eso para nosotros, profesor? Y hablando de los BRICS en términos generales, a propósito de esa expansión que están buscando, ¿qué tanto puede influir como herramienta en el debate político internacional o incluso en el desarrollo de instituciones internacionales ya al margen de otros grupos como el G7, el G20 o la propia ONU? Mira, luego de esas declaraciones de Celso Amorín, que son lapidarias, ¿no? Por lo menos por acá, de lo que tú leíste, que está excelente, bueno, pues él decía el tema de la concepción estratégica, ¿no? Uh-huh. Él hablaba de no convertir esto en G77, ¿no? Donde hay una cantidad de países que vaya usted a saber qué tanto puedan aportar, ¿no? El tema de un país cuando se suma a un grupo o un bloque, o entra para aportar o entra para recibir de los demás que están de alguna manera más desarrollados, ¿no? La intención que se ve, que se tiene con los BRICS, es crear un conjunto, un bloque de países que tengan bien fijo una idea, ya sea de dónde se quiere ir desde el punto de vista de las decisiones globales, ¿no? Venezuela como nación, si estuviésemos hablando quizás de un entorno económico diferente, pudiese participar y nutrirse no solamente a nivel financiero, a nivel comercial, a nivel estratégico, a nivel político incluso, ¿no? Pero efectivamente todo lo que ocurrió después del 28 de julio y esta situación todavía por parte de Colombia y Brasil de requerir, de exigir validación de esos resultados, bueno, pues toda esta situación que ensombrece ese proceso electoral hace que Venezuela, no solamente por ese aspecto, sino también por el aspecto económico, está bastante afectado, debilitado desde el punto de vista económico, para muchos sea como una ruta, una salida de escape, ¿no? O sea, déjame ver si me puedo unir a este grupo y fortalecerme. Pero el fortalecimiento viene del acompañamiento de países que se parecen a ti, ¿no? Y eso es importante verlo allí.
Claro. Ahora, Aarón, pero Venezuela está en capacidad económica como para formar parte de un bloque económico, me explico. Nosotros seríamos competitivos, abrirnos a la posibilidad de que vengan otros países, acá Venezuela también introducir sus productos, favorecería o, por el contrario, empeoraría la situación. Hay bloques naturales, como se me fue ahorita el bloque de naciones andinas al cual pertenecía Venezuela, y que ahora ya no estamos. ¿Qué tanto realmente en lo económico nosotros estamos preparados para formar parte de bloques económicos? Mira, no estamos fortalecidos, no tenemos estructura, hay mucha tarea que hacer internamente antes de formar parte de, ¿no? Aquí hay que recordar un poco el proceso de inclusión que llegaron a vivir los países del euro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Era necesario que la economía a nivel macroeconómico tuviese unos indicadores específicos para poder inclusive, bueno, tratar de enviar la solicitud, ¿no? Porque el problema es que si la nación no tiene que ofrecer, puede arrastrar a los demás países, ¿no? Vamos a verlo como un promedio. Digamos que tenemos países con promedio de notas, ¿no? Con base a 20, como es aquí en Venezuela. Países con promedio de 18, 19, ¿no? Tú te vas a traer un país que tiene un promedio de 0,9, ¿no? Entonces ese 0,9 va a distorsionar toda la data, ¿no? Va a jalar el promedio hacia abajo. De alguna manera, cuando yo digo esto, es que la fortaleza económica, estructural, política, tiene que estar garantizada. Y los indicadores económicos no tienen que ser vacilantes, tienen que ser indicadores económicos de crecimiento y desarrollo para que puedan sumar y formar parte de toda esta estructura, en términos más bien de otorgar y entregar, más bien que de recibir. Escuchan al profesor Aarón Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Es interesante, profesor, además, creo yo, el momento en el que está ocurriendo esta cumbre, hablando específicamente de los casos de China y Rusia, porque China, bueno, ha tenido problemas allí recientemente con su economía, pero ¿qué tanto puede ampliar su influencia a través de los BRICS? Y en el caso de Rusia, ¿cómo ve que sea hoy la sede de la cumbre, allí como en la presidencia de los BRICS, en un momento en el que, bueno, y a propósito de esas declaraciones de Celso Amorín, Rusia está inmersa en esta guerra contra Ucrania? Bueno, Rusia tiene, como tú bien lo dices, la presidencia pro tempore, y a final de cuentas China está presente en todos los países, ¿no? Básicamente, más por un aspecto financiero, de otorgamiento de créditos y de financiamiento, que quizás por otra razón, que ha sido una estrategia muy inteligente de China de los últimos años a la fecha, ya que hay que comprender también el componente histórico y social de los chinos, ¿no? Los chinos trabajan en función de muy largo plazo, no ven temas en función de inmediatez, ¿no? Desde ese punto de vista, hay que tomar en consideración que, bueno, sí, efectivamente, tenemos bloques de países muy importantes, naciones que incluso, como tú bien lo recuerdas, el caso de Rusia, todavía con la situación versus Ucrania. Sin embargo, los intereses económicos, y aquí es un tema muy particular, pareciera en algunos momentos estar por encima de otro tipo de intereses, ¿no? Lo vemos incluso con aspectos vinculados con situaciones de orden económico nada más, ¿no? O sea, la economía pudiese estar en algunos espacios muy, pero muy, en un lugar superior que situaciones de orden político para algunas cosas y humanitarios para otros, ¿no? Lastimosamente la economía es así, lo político está presente, sin embargo los intereses llevan buena parte de la agenda, y más allá de la presencia o no de estos países en Consejo de Seguridad de la ONU, estén inmersos en situaciones complejas desde el punto de vista humanitario o de lesa humanidad, bueno, pareciera que estas naciones están buscando fortalecerse desde el punto de vista más bien económico que otra cosa, con el sentido incluso de ir más allá de lo que pudiese ofrecerle formar parte de una comunidad de países en su propia región, ¿no? Porque también es ampliar las fronteras, ¿no? Y tener acceso a otros espacios. Escuchan al profesor Aarón Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Profesor, antes de despedirle, y bueno, aquí cambiando el tema, el Fondo Monetario Internacional actualizó proyecciones para América Latina y el Caribe, y allí por supuesto está incluida Venezuela. No sé si podemos dedicarle algunos minutitos a esa proyección que hace el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento, justamente hablando de eso para nuestro país en 2024 y 2025.
Sí, bueno, mira, el Fondo Monetario, como nos tiene acostumbrados, siempre emite su panorama económico global. El día de ayer no fue la excepción. Se corrigen, como siempre, pues son pronósticos, la visión de lo que puede ser el crecimiento de Venezuela. Para el mes de julio se hablaba de un crecimiento de Venezuela de 4%. Ahora para el mes de octubre se habla de un crecimiento, perdón, en julio 4% en julio y 3% al cierre del ejercicio en el informe del día ayer del mes de octubre, ¿no? Una inflación del 100%, que eso no varió tanto. Sin embargo, estas cifras lo que revelan es que la visión que se tiene del desarrollo económico y la potencialidad de cambio de la economía venezolana realmente no es mucha, ¿no? Porque se corrige la proyección pero hacia abajo, ¿no? A nivel de crecimiento. Y el crecimiento del Producto Interno Bruto, cuando lo vemos desde el punto de vista del Fondo Monetario, habría que compararlo con las expectativas que tiene el Ejecutivo Nacional, ¿no? Que nos habla de un crecimiento del 10% al final del ejercicio, o de un primer trimestre y segundo trimestre de 8.40 y 8.78, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí hay que validar que el Fondo Monetario tiene una visión promedio de lo que pudiese ocurrir, pero la tendencia es a desmejorar y a la baja, porque, bueno, ya quedando prácticamente nada 2024, es muy difícil poder cambiar la orientación que ha tenido la economía hasta ahora. Claro, Aaron, ¿cuándo hablamos de crecimiento real y cuándo hablamos de recuperación? O sea, ¿en Venezuela se puede hablar de crecimiento en la de economía como está y como tuvimos una economía hace años? Bueno, por crecimiento económico se entiende una variación positiva del PIB, ¿no? La pregunta aquí es ¿qué está potenciando el PIB? Tú puedes tener una variación positiva del PIB, por ejemplo, un trimestre a otro, un semestre a otro, impulsado mayormente por gasto público. Pero esto no quiere decir que ese aumento del gasto público se convierta en bienestar para las personas, ¿no? Inclusive la economía puede tener varios periodos, ¿no? De crecimiento económico que desde el punto de vista de los indicadores se puede entender incluso como desarrollo, ¿no? Sin embargo, estas variaciones estadísticas, dentro de ellas no subyacen una mejora de la calidad de vida de las personas, que es hacia donde realmente hay que ver todo estos esfuerzos. Profesor, como siempre, gracias por estar con nosotros. Recuérdenos su usuario en las redes sociales. Bueno, siempre a la orden, ¿no? Me pueden ubicar en X como @olmos, con doble A, nombre hebreo, y en Instagram como @olmos1. Feliz día, profe, productivo día, gracias. Un gran abrazo. Otro. Era el profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Bien, 8:08, pausa, ya venimos.